Glucólisis. La glucólisis es una ruta metabólica formada por 10 reacciones enzimáticas, mediante la que se degrada una molécula de la glucosa hasta 2 moléculas de piruvato. Se realiza en condiciones anaeróbicas. Esto quiere decir sin presencia de oxígeno. Su principal función de la glucólisis es la degradación de glucosa y otros monosacáridos para obtener energía, descomponiendo la glucosa en 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos cada una, generando ATP y NADH. Cuando la glucólisis se vincula con otras reacciones enzimáticas que usan oxígeno, posibilita una descomposición más completa de la glucosa y se produce más energía. La insulina y el glucagón son las principales hormonas que inician la activación de la glucólisis. La glucosa previamente debe entrar a la célula y lo hace con ayuda de la insulina. Su producto final son 2 moléculas de ácido pirúvico, conocido también como piruvato. Ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una serie de reacciones enzimáticas interconectadas que descomponen la glucosa y otros sustratos metabólicos en dióxido de carbono, liberando electrones y protones en el proceso. En el ciclo de Krebs se descomponen los productos de la glucólisis para generar ATP. Se lleva a cabo en la matriz mitocondrial para el caso de las células eucariotas y en el caso de las células procariotas se realiza en el citoplasma. Los productos obtenidos de la glucólisis son necesarios para el proceso del ciclo de Krebs, los cuales son 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de NADH, 2 moléculas de agua y 2 moléculas de ion hidrógeno. Las 2 moléculas de piruvato formadas en la glucólisis son transformadas en 2 moléculas de acetilcoenzima acetil-CoA. El ciclo de Krebs comienza cuando la acetil-CoA se combina con una molécula de 4 carbonos oxalacetato, produciendo ácido cítrico con 6 átomos de carbono. El producto final del ciclo de Krebs es el oxalacetato. El catabolismo es el conjunto de procesos metabólicos que implican la descomposición de moléculas complejas en moléculas más simples. Esto libera energía que el organismo utiliza para diversas funciones, como la producción de ATP, la síntesis de nuevas moléculas y el mantenimiento de las funciones celulares. Es esencial para obtener energía a partir de nutrientes como carbohidratos, lípidos y proteínas. La oxidación aeróbica de la glucosa es el proceso metabólico en el que la glucosa, un monosacárido, se descompone en presencia de oxígeno para producir energía en forma de ATP, dióxido de carbono y agua. Este proceso se lleva a cabo en las mitocondrias de las células y es la principal vía de generación de energía en las células humanas y es esencial para mantener la función celular y la homeostasis del organismo. Comenzamos describiendo las palabras. Primeramente, esta cadena, que se refiere a una serie de eslabones entrelazados entre sí. Habla de transporte, es decir, que hay un paso a través de esta cadena de un sitio a otro. Y después, la palabra electrones. Está claro que lo que se transporta o se lleva de un sitio a otro son electrones que producen o generan ATP a partir de NADH y FADH2. Luego por la palabra fosforilación oxidativa. Oxidativa se refiere a oxidación, que se trata de ceder electrones, y ya podemos relacionar esto con lo anterior. Si hemos transportado o desplazado electrones a través de una cadena de un sitio a otro, seguramente se han cedido del NADH y FADH2. Entonces habrá habido una oxidación de estos. Y la palabra fosforilación se refiere a una adición o un grupo fosfato inorgánico a cualquier otra molécula. Si en este proceso lo que queremos es transformar ATP o generarlo,
Está claro que aquí lo que pasará será que el último término que habrá en la fosforilación del ADP, que se le incorporará un fosfato y se producirá un ATP. Aquí tenemos una mitocondria que forma una forma alargada que está compuesta por una matriz que es la parte interior donde se produce el ciclo de Krebs. También una membrana interna y una membrana externa donde hay un espacio intermembranoso mitocondrial. Lo que interesa es centrarnos en la membrana interna y sus complejos proteicos que intervienen en la cadena de transporte de electrones. En primer lugar, el complejo 1, también llamado NADH deshidrogenasa. Después está el complejo 2, succinato deshidrogenasa. Y después veremos que será el único de ellos que no bombea protones hacia el espacio intramembranoso. Después tenemos el complejo 3, citocromo BC1. Después tenemos el complejo 4, citocromo oxidasa. Estos son los principales componentes de la cadena de transporte de electrones, aunque también hay otros importantes como la coenzima Q10 y el complejo citocromo C. Otro complejo muy importante es el ATP sintetasa. Entonces, este proceso empieza cuando el NADH se oxida a NAD y cede 2 electrones. Estos electrones van a ir transportándose a través de estos complejos y lo que ocurre es que al final se unirá a media molécula de oxígeno y acabará produciendo agua.